vamos a hablar de las obligaciones de dar cosas ciertas. Dentro de las clasificaciones de las obligaciones que ya venimos estudiando, esta es una clasificación que en particular se focaliza sobre el objeto o la prestación de la obligación. Entonces, desde ese punto de vista es que las obligaciones se clasifican en obligaciones de dar, hacer y no hacer, y dentro de las obligaciones de dar, las que tienen el objeto más específico de todos son estas obligaciones que son las de dar cosas ciertas y que son las que vamos a estudiar en esta presentación. Bien, vamos a comenzar por la definición. La mayoría de las definiciones doctrinarias son concordantes en el sentido de que las obligaciones de dar cosas ciertas son aquellas en las cuales el objeto consiste en la entrega de una cosa que se encuentra individualizada desde el momento de nacimiento de la obligación. Es decir, la particularidad que tienen estas obligaciones es que desde su constitución y durante toda su vida su objeto va a ser una cosa cierta. Como ya sabemos, el objeto o el objeto de la prestación o el objeto de la obligación, según la doctrina que tomemos, puede estar determinado en mayor o menor medida, pero en esta clase de obligaciones de dar cosas ciertas es donde se ha determinado con mayor estrictez ese objeto, porque desde el nacimiento de la obligación consiste en una cosa cierta, en una cosa individualizada. ¿Sí? En este sentido tenemos que decir que las cosas ciertas no tienen un equivalente o no tienen un reemplazo. Son cosas ciertas, individualizadas en el sentido de que son únicas e irrepetibles. Por ejemplo, el automóvil, modelo tal, marca tal, dominio tal, o el inmueble que se encuentra en la calle tal, altura tal, etc. En nuestro Código Civil y Comercial las tenemos reguladas en los artículos 746 a 761. Comenzamos por una regulación general de todas las obligaciones de dar cosas ciertas, porque ya vamos a ver que luego vamos a entrar en diferentes regímenes según la finalidad de la obligación. Pero comenzamos por una regulación general que se encuentra en el artículo 746 y siguientes de nuestro Código Civil y Comercial, que se refiere a las disposiciones generales de las obligaciones de dar. Y en este sentido tenemos que existen deberes del deudor y existen derechos de ambas partes. Los dos principales deberes del deudor son, en primer lugar, la conservación y, en segundo lugar, obviamente, la entrega. La conservación se refiere a que habíamos dicho que las obligaciones de dar cosas ciertas tienen un objeto individualizado, denominado, irreemplazable, único, ¿sí? Perfectamente designado por las partes desde el momento de su nacimiento. Entonces, cuando el momento del nacimiento de la obligación y el momento del pago o cumplimiento de esa obligación quedan diferidos en el tiempo, como puede pasar en muchas obligaciones, el deudor, de entregar una cosa cierta, debe conservarla. ¿Cómo debe conservarla? En el mismo estado en el que se encontraba al momento de nacimiento de la obligación. Ya vamos a ver que ese deber de conservación va a tener muchísimas implicancias en lo que es el régimen de la obligación de dar cosas ciertas, ¿sí? De acuerdo a su finalidad. Pero lo que no debemos perder de vista es que como regulación general o como principio general, el deudor que se obliga a entregar una cosa cierta debe conservarla en el estado en que se encontraba al momento del nacimiento de la obligación. Y por otro lado, por supuesto, la entrega. Esta entrega obviamente tiene que ser en el lugar y tiempo pactados o lugar y tiempo que designe la ley. Y acá nos remitimos a las normas de lugar y tiempo de pago, del cumplimiento, que son perfectamente aplicables. Y además, por supuesto, debe entregar la cosa junto con sus accesorios, la cosa principal con los accesorios, también por un principio general de que los accesorios siguen la suerte de lo principal. Nuestro código incorpora también un derecho de ambas partes, que es el derecho a la inspección en el momento de la entrega. Lo establece en el artículo 747, que nos dice que cualquiera de las partes tiene derecho a requerir la inspección de la cosa en el acto de su entrega. Y además agrega que la recepción de la cosa por parte del acreedor hace presumir la inexistencia de vicios aparentes, ¿sí? De vicios aparentes o evidentes. No nos estamos refiriendo acá a los vicios ocultos, ¿sí? Y además de la calidad adecuada de la cosa. Entonces, en el acto de entrega, no solamente es un derecho de ambas partes, sino también podemos considerarlo una especie de deber o por lo menos de un imperativo del propio interés, inspeccionar la cosa. Porque en el acto de la entrega, si se recepta esa cosa sin ninguna reserva, esa actitud hace presumir la inexistencia de vicios aparentes, de vicios que estén a la vista en ese momento.
Y en el caso de cosas muebles cerradas, se otorgan 3 días, cerrada o bajo cubierta, se otorgan 3 días al acreedor para poder, desde la recepción por supuesto, para poder reclamar por defectos de cantidad, calidad o vicios aparentes, porque obviamente en este caso la entrega de la cosa mueble va a estar cerrada o cubierta de alguna manera con algún envoltorio o alguna situación que le impida, bueno, inspeccionarla en el momento de la entrega. Tiene un plazo que es de caducidad de 3 días para reclamar por vicios aparentes. Vuelvo a repetir, esta inspección en el acto de la entrega se debe hacer para descartar la inexistencia de vicios aparentes. Todo este régimen no tiene que ver, o está relacionado, pero no se identifica con el régimen de los vicios ocultos que ya estudiamos en otra parte de la materia. Ya establecido lo que sería el régimen general de las obligaciones de dar y los principales derechos y deberes de las partes, vamos a pasar a aclarar que las obligaciones de dar cosas ciertas se pueden constituir con diferentes finalidades. ¿Por qué es importante conocer las finalidades con las que se pueden constituir las obligaciones de dar cosas ciertas? Porque esas diferentes finalidades repercuten directamente sobre el régimen de las mismas. Una obligación de dar cosa cierta puede estar constituida con la finalidad de constituir sobre ella un derecho real, con la finalidad de restituirla a su dueño o con la finalidad de transferir el mero uso o la tenencia. ¿Por qué es importante diferenciar la finalidad? Dijimos, tiene que ver con los efectos, pero además tiene que ver con la dinámica propia de la obligación. Miren, en una obligación de dar cosa cierta para la constitución de derechos reales, lo que va a pasar es que el deudor, es decir, la persona que tiene que entregar esa cosa cierta, es titular de ese derecho real. En general tenemos que pensar siempre en el dominio, ¿sí? como el más representativo de los derechos reales, y debe transferir ese derecho real al acreedor, ¿sí? Entonces, en las obligaciones de dar cosa cierta para constituir derechos reales, vamos a tener que el deudor es titular de ese derecho real que va a transferir al acreedor. En definitiva, el deudor es dueño, en general, de la cosa y debe transferirla al acreedor para que ese acreedor se convierta en el dueño de la cosa. En las obligaciones de dar cosa cierta para restituir a su dueño, por el contrario, el deudor no es titular del derecho real, pero tiene, por cualquier circunstancia, bajo su poder material, ¿sí? una cosa que la debe restituir al verdadero titular de ese derecho real. En estas obligaciones podemos decir que el titular no es, que el deudor, no es titular del dominio, si pensamos en ese derecho real, y la debe restituir al acreedor, que es el verdadero dueño de la cosa. En estos dos regímenes se van a vislumbrar claramente las diferencias en sus efectos, ¿sí? No es lo mismo una obligación de dar cosa cierta para constituir derechos reales, en las cuales en general el deudor es el titular del derecho real de dominio que lo debe transmitir al acreedor, y ya vamos a ver cómo se va a realizar esto, que ser deudor de una obligación de dar una cosa cierta para restituirla a su dueño, en donde se intercambian los roles. El deudor no es el titular de dominio y la debe restituir al acreedor, que va a ser el titular de dominio. Y además pueden existir obligaciones de dar cosas ciertas que tengan por finalidad transferir solamente el uso o la tenencia de esa cosa cierta. En este caso, el deudor en general va a ser el dueño y lo que va a hacer es entregarla, pero no para que el acreedor se convierta en su dueño, ni adquiera ningún derecho real sobre ella, sino simplemente para transferir el uso o la tenencia de la misma. Bien, vamos a comenzar entonces por las obligaciones de dar cosas ciertas para transmitir o transferir sobre ellas un derecho real. Lo importante para lograr entender este tipo de obligaciones es, bueno, en primer lugar, por supuesto, diferenciar un derecho personal de un derecho real, cuestión que ya hemos visto anteriormente y que tenemos que tener siempre bien en claro porque es la regla, digamos, que nos va a hacer entender todo el régimen de estas obligaciones. Y sabemos que las obligaciones son derechos personales, ¿no es cierto?, con todas las características que tienen los derechos personales. Pero la obligación de dar una cosa cierta, dijimos recién, en esta finalidad específica que estamos estudiando, es para transmitir sobre ella un derecho real. Entonces, lo que tenemos que tener nosotros bien en claro para poder entender la dinámica y los efectos de esta obligación es la respuesta a esta pregunta que vemos en pantalla. ¿En qué momento el derecho personal, obligación de dar cosa cierta, se convierte en derecho real? ¿Sí? Tenemos que el deudor va a tener que entregar una cosa al acreedor, le debe una cosa al acreedor, y esta obligación
cumple su eficacia y se extingue justamente cuando el deudor cumple la prestación y ese derecho real se traslada a ese acreedor. Entonces tenemos que tener en claro los siguientes puntos que muy resumidamente les redacté para que podamos tener, digamos, la base, la guía para poder entender estas obligaciones. Mientras subsiste la obligación de entregar la cosa, es decir, la obligación nació, pero todavía no se cumplió, el deudor tiene la cosa, pero la debe entregar. El deudor es su dueño, por supuesto, es el titular de dominio, es el titular del derecho real que va a transmitir. Y el acreedor es titular de un derecho personal. ¿Esto qué quiere decir? Que el derecho del acreedor se limita a la persona del deudor, tiene efectos relativos y todas las características que ya estudiamos de los derechos personales. ¿A qué tiene derecho el acreedor? A que el deudor le entregue esa cosa cierta. ¿Es el acreedor ya dueño de esa cosa cierta? No, simplemente se la deben, pero él depende de un comportamiento del deudor que consiste en cumplir la prestación para recién luego convertirse en dueño de esa cosa cierta. Por eso a veces cuando uno, tal vez en el lenguaje vulgar o en el día a día, dice lo que me deben es mío, hasta que no te lo entreguen, hasta que no te lo paguen, no sos titular de ningún derecho real sobre eso, sino que tenés simplemente un derecho personal contra una persona para que esa persona cumpla la obligación. Pero mientras ello no suceda, no sos titular de ningún derecho real. Al configurarse la adquisición del derecho real que el deudor transmite, el acreedor pasa a ser titular de un derecho real sobre la cosa cierta, es decir, en el momento del cumplimiento o del pago, el deudor va a entregar esa cosa, va a cumplir con su obligación de dar cosa cierta y recién en ese momento es que se configura la adquisición del derecho real y que la obligación de dar una cosa cierta para constituir sobre ella un derecho real se extingue y cumple efectivamente su finalidad. Y otra cosa que a mí siempre me gusta resaltar para tener como guía, digamos, estos ítems son para tener como guía y poder entender todo el sistema, son dos principios generales del derecho, ¿sí? Muy resumidos en dos frases que hemos escuchado muchas veces. Las cosas crecen y se deterioran, ¿para quién? Para su dueño. ¿Sí? Esto es uno de los principios rectores para poder terminar de entender el mecanismo. Y además, otro de los principios rectores es que quien causa un daño lo debe reparar. Obviamente quien causa un daño con todos los requisitos de la ley. Ya sabemos que estos principios o estas máximas, digamos, son una reducción de muchas situaciones que pueden ir variando, pero como regla general, quien causa un daño con su culpa debe repararlo. Estos son los principios que nos van a tener que guiar para poder entender el régimen de los derechos reales. Entonces, de las obligaciones de dar cosas ciertas, para constituir derechos reales. Entonces, en respuesta a la pregunta que hicimos en la pantalla anterior, ¿en qué momento el derecho personal, la obligación, se transforma en derecho real? Tenemos que remontarnos a los sistemas de adquisición de derechos reales, ¿sí? Para hacer una brevísima reseña, que la pueden encontrar en todos los tratados de la materia, comenzamos como siempre por el derecho romano, en cuestiones de derecho privado siempre es antecedente, y en el ámbito del derecho romano no era suficiente el acuerdo de voluntades, ¿sí? Sino que se requería para que se transfiera un derecho real la tradición, ¿sí? En este sentido se requería el título y el modo, salvo excepciones, ¿sí? Como la traditio brevi manu o el constituto posesorio. Tenemos por otro lado el sistema francés, en el cual la transmisión del derecho real se opera por el simple acuerdo de voluntades, es decir, ese derecho personal y ese derecho real prácticamente se fusionan porque por el simple acuerdo de voluntades el derecho real va a quedar constituido en cabeza del acreedor. Es su actual 1196 del Código francés, en el cual nos dice que la transferencia se opera en el momento de la conclusión del contrato. Este sistema responde a la regulación que se hizo en el Código de Napoleón, pero no quiere decir que siempre en Francia haya sido así. En un principio Francia se exigía también el título y el modo, pero las partes comenzaron a tomar como costumbre incluir en los contratos, en sus actos jurídicos, cláusulas donde decían que se había hecho la tradición. Entonces, como esas cláusulas sustituían la tradición porque las partes manifestaban que la habían realizado y cada vez se hicieron de más costumbre, directamente el Código de Napoleón lo que hizo fue receptar esto y decir, bueno, la transmisión del derecho real queda operada por el simple acuerdo de voluntades, por ese contrato que las partes realizaron, y ahí se transfiere el derecho real. Sin perjuicio de este sistema, con posterioridad al Código de Napoleón sí se incluyó en lo que es el derecho francés la inscripción registral
para los casos de inmuebles y que hacía a la oponibilidad a terceros de ese derecho. Pero tampoco debemos olvidar que también en el sistema francés hay un artículo similar a nuestro anterior 2412, con la famosa expresión de, en materia de muebles, la posesión vale título. Con lo cual, en materia de muebles, un poseedor de buena fe de una cosa mueble se va a convertir en el titular del dominio de esa cosa. Con lo cual, este tema de que en Francia la transmisión se opera por el simple acuerdo de voluntades, bueno, se encuentra un tanto limitado hoy en día y ya no son tan tajantes las diferencias que estudiamos entre sistemas. Y por último tenemos el sistema alemán, que es el famoso sistema de la inscripción constitutiva del derecho real en materia de inmuebles. En este sentido, lo que hace el derecho alemán o el sistema alemán es distinguir entre el acto causal y el acto abstracto de registración, ¿sí? El acto causal que va a ser el negocio jurídico que fue celebrado entre las partes. Ese negocio jurídico no tiene virtualidad constitutiva del derecho real, es decir, no es suficiente para constituir el derecho real sobre inmuebles. El acto abstracto, por su parte, se da a través de la intervención del Estado, quien le otorga al titular de derecho real su investidura y recién a partir de ese momento es que se opera la transmisión del derecho real. Entonces, este acto abstracto de disposición que se realiza ante el Estado, obviamente ante el funcionario que inscribe ese acto causal de disposición, lo que hace es investir al titular del derecho real, convertirlo en titular de derecho real y además purga vicios anteriores. En este sistema, de todas maneras, para los muebles rige la metodología, digamos, para adquirir el derecho real del título y el modo, al igual que en el derecho romano. Entonces, en este sistema, el acto causal es un acto que genera una obligación y el acto abstracto de transferencia, que es el que se otorga ante el funcionario del registro, es decir, con la intervención del Estado, ese es el verdadero acto de disposición. Y es por eso que la inscripción registral purga eventuales vicios del título. Bien, ¿qué pasa en nuestro derecho? ¿Cuál es el régimen en el derecho argentino? Hacemos una brevísima reseña. En el sistema del Código de Vélez, ¿sí? Se optó por el sistema romanista de adquisición de derechos reales, exigiéndose por ende el título como acto jurídico y el modo, que es la tradición. Nuestro viejo artículo 577 nos decía que antes de la tradición de la cosa, el acreedor no adquiere sobre ella ningún derecho real. Entonces, mientras perdure la obligación de dar una cosa cierta, el acreedor es titular de un derecho personal. Recién cuando se da la tradición de la cosa, es decir, cuando el deudor se presenta ante ese acreedor y efectúa la tradición de la cosa, es cuando el acreedor se convierte en titular de ese derecho real. Es muy interesante también la lectura de la nota al artículo 577 de Vélez, donde justamente explica cómo es esto y también critica el sistema francés consensualista. Sin embargo, tenemos que decir que la tradición, es decir, el modo, que cumple una función de publicidad, y así lo cumplía en el derecho romano y también en el Código de Vélez, poco a poco devino insuficiente. Es decir, esa tradición que antes se hacía delante de una sociedad pequeña, de la cual todos se enteraban y en virtud de que se enteraban podían respetar ese derecho real, esa tradición que tenía la función de publicidad del derecho real para que no quede en la clandestinidad y para que la sociedad toda pueda respetar ese derecho real, devino insuficiente. Bajo la vigencia del Código de Vélez, lo que sucedió es que algunas provincias comenzaron a establecer registros de inmuebles a los efectos de poder oponer a terceros los cambios de titularidad de los derechos reales sobre inmuebles. Esto, sin embargo, fue declarado inconstitucional porque adunaba un requisito a los derechos reales que no estaba previsto en la ley de fondo. Sin perjuicio de ello, era un sistema que resultaba valioso porque los registros devinieron necesarios. En el momento de la redacción del Código de Vélez, Vélez descartó la realización de registros por, de hecho lo dice expresamente, por el estado de la sociedad, una sociedad pequeña en donde realizar un registro iba a demandar mayores esfuerzos que simplemente se podían suplir con la tradición como modo de publicidad. Pero a medida que fueron avanzando las cosas, como les dije, fue pasando esto de que en algunas provincias se empezaron a establecer registros
de propiedad inmueble para poder hacer oponibles esos derechos a los terceros, pero que sin dudas que eran inconstitucionales, cuestión que vino a resolver la ley 17.711, la reforma del 68 al Código de Vélez, que en su reforma al 2505 agrega como requisito para la oponibilidad a terceros en casos de inmueble a la inscripción registral, ¿sí? Sin perjuicio de las discusiones que se dieron en virtud del texto expreso de ese 2505 acerca de si la inscripción registral era constitutiva o a los meros efectos de la oponibilidad, en caso de inmuebles, la mayoría de la doctrina terminó adoptando la postura de que esa inscripción registral era a los solos efectos de la oponibilidad del derecho. Es decir, entre las partes, el derecho real se había transferido, esté o no la inscripción registral, ¿sí? Teniendo el título y el modo, como cualquier otro derecho real, pero para poder hacer oponible ese derecho real a terceros se requería la inscripción registral, siempre para el caso de inmuebles. Nuestro Código Civil y Comercial mantiene más o menos ese sistema. En el 1892 nos habla de que los derechos reales se adquieren por el título y el modo, y en el 1893 hace referencia a la publicidad en cuanto a oponibilidad, ¿sí? Que puede darse por la tradición en algunos casos o por la inscripción en los registros respectivos, ¿sí? Pero siempre haciendo la oponibilidad. Pero también existen en nuestro actual régimen casos de inscripción constitutiva del derecho real. Nuestro código nos aclara que se entiende por título suficiente al acto jurídico, siempre que esté revestido de las formas establecidas por la ley, que es el que tiene por finalidad transmitir o constituir el derecho real, y se entiende como modo suficiente a la tradición posesoria para transmitir o constituir derechos reales, obviamente siempre y cuando estos se ejerzan por la posesión. También vislumbra nuestro código las excepciones que ya venían del derecho romano, de la traditio verbi manu y el constituto posesorio, es decir, cuando la cosa es tenida a nombre del propietario y quien la tiene pasa a ser el titular de dominio, o cuando el que la poseía a nombre del propietario principa a poseerla a nombre de otro. Tampoco es necesaria la tradición cuando el poseedor la transfiere a otro reservándose la tenencia. Y en el artículo que sigue, en el artículo 1893, nos habla de que la adquisición o transmisión de derechos reales no son oponibles a terceros interesados y de buena fe mientras no tengan publicidad suficiente, y se considera publicidad suficiente a la inscripción registral o a la posesión según el caso. Entonces, en nuestro sistema podemos decir que de manera general, para adquirir un derecho real, título y modo, a los efectos de la publicidad y de la oponibilidad a terceros, podemos tener a la tradición y su consecuente posesión o a la inscripción dependiendo del caso, y para los casos legalmente previstos, la inscripción registral es constitutiva del derecho real. Esto suele suceder en general en materia de muebles registrables, en los cuales la inscripción en los registros hace nacer el derecho real, con lo cual antes de la inscripción en los registros la persona no tiene el derecho real, no es titular de dominio hasta tanto no registre esa cosa mueble registrable a su nombre. Pero esto sucede solamente en los casos previstos específicamente por la ley. Pasamos ahora a los efectos entre las partes. Volvemos a recordar, en la obligación de dar cosa cierta con la finalidad para transmitir sobre ella un derecho real. Sabemos que el principal deber del deudor es conservar la cosa, lo dijimos en la primera pantalla, en el mismo estado en el que se encontraba al momento de constituirse la obligación. Además sabemos que las cosas perecen o crecen eventualmente para sus dueños. Y además sabemos que todo el que por su culpa o negligencia causa un daño lo debe reparar, ¿no es cierto? Estos son los principios que nos van a guiar, y de acá surge todo el régimen de las obligaciones de dar cosa cierta, ¿sí? ¿Qué va a pasar con las mejoras naturales? Es decir, aquellas mejoras que se producen sin intervención de los hechos del hombre, ¿sí? Si la cosa cierta, antes de entregarla el deudor y durante la vigencia de la obligación de dar esa cosa cierta, sufre una mejora natural sin actividad del deudor, lo autorizan a este deudor a exigir un mayor valor de la cosa. ¿Por qué? Porque las cosas crecen para su dueño, y en las obligaciones de dar cosa cierta para transmitir sobre ellas un derecho real, el dueño es el deudor. Entonces, en el caso que suceda una mejora natural que no tiene que ver con su actividad, lo autoriza a exigir un mayor valor. Pero también se posibilita extinguir la obligación sin responsabilidad. Para el caso de las mejoras artificiales, es decir, aquellas que tienen que ver con la actividad del hombre, las tenemos reguladas en el artículo 753,
y tenemos que previamente diferenciar lo que son las mejoras necesarias, las mejoras útiles y las mejoras suntuarias. El régimen de las mejoras también lo entendemos si tenemos como principio rector que el deudor está obligado a conservar la cosa en el estado en que se hallaba al momento de contraer la obligación. Entonces, el deudor va a estar obligado a realizar las mejoras necesarias, obviamente sin derecho a percibir su valor, porque tienen que ver con su deber de conservar la cosa. No tiene derecho a reclamar indemnización por las mejoras útiles, ni por las de mero lujo, recreo o suntuarias, pero las puede retirar en tanto no deterioren la cosa. Es decir, la obligación del deudor siempre es la de mantener la cosa en el estado en que se encuentre. Esa manutención o mantención va a tener que imponerle la obligación de realizar necesariamente las mejoras necesarias, que son las que hacen a la conservación de la cosa, pero en cuanto a las mejoras útiles y las mejoras suntuarias, no está autorizada a realizarlas porque eso no implica conservar la cosa, ¿sí? Entonces no va a tener derecho a reclamar indemnización alguna por ellas sin perjuicio de que pueda retirarla siempre y cuando no deteriore la cosa. En cuanto a los frutos, obviamente también tenemos el principio general, las cosas dan frutos y los frutos son accesorios de lo principal y quien es titular de dominio de lo principal va a ser titular de dominio de lo accesorio. Entonces, hasta el día de la tradición, lo que va a suceder es que los frutos percibidos le pertenecen al deudor porque es su titular de dominio hasta que no se dé la tradición y el dominio pase a manos del acreedor, pero a partir de esa fecha, los frutos devengados y los no percibidos le van a corresponder al acreedor. En este sentido, la mayoría de la doctrina hace una aclaración respecto de los frutos civiles que sean exigibles pero que no hayan sido cobrados, es decir, que ya se hayan vuelto exigibles durante la titularidad de dominio del deudor, que obviamente se incorporan a su patrimonio y que pertenecen al deudor, porque él ya adquirió un derecho a cobrar o a exigir esos frutos. En ese caso, los frutos exigibles pero no cobrados obviamente van a pertenecer al deudor porque están en su propiedad como accesorios de lo principal, y los que se devenguen luego quedarán para el acreedor como titular de dominio. En cuanto a los riesgos de la cosa, los riesgos que puede pasar con la cosa: se puede perder o se puede deteriorar. El artículo 755 nos dice que obviamente el propietario soporta los riesgos de la cosa porque las cosas crecen y perecen para sus dueños, pero los casos de deterioro o pérdida vamos a tener que diferenciarlos en el sentido de que se hayan sucedido con o sin culpa, porque todo el que por su culpa causa un daño debe repararlo, ¿sí? En este sentido nos remite a lo dispuesto sobre la imposibilidad de cumplimiento, que ya estudiamos y que sabemos que si se produce sin culpa la obligación se extingue para ambas partes, pero obviamente que si se produce con culpa, quien por su culpa causa un daño lo debe reparar. Para el caso particular del deterioro sin culpa del deudor, en el Código de Vélez teníamos el 580 que nos decía que si la cosa se deteriora sin culpa del deudor, el deterioro se da por su cuenta y le damos opciones al acreedor para poder disolver la obligación o recibir la cosa en el estado en que se hallare, pero por supuesto con la correspondiente disminución del precio. En el caso que el deterioro se produzca por culpa, el acreedor puede exigir la cosa en el estado en que se encuentre más la indemnización por los daños y perjuicios que se hayan producido por el obrar culposo de ese deudor. Nuestro código no tiene una regulación específica en este sentido, sin embargo la mayoría de la doctrina considera que el régimen continúa siendo de esta manera. En cuanto a los efectos respecto de terceros, y ahora empezamos a mirar para afuera de la obligación, en la imagen anterior estábamos estudiando los efectos entre deudor y acreedor, es decir, hacia adentro de la obligación. ¿Qué pasa con los terceros? ¿Sí? ¿En qué momento nos van a importar estos efectos respecto de terceros? Cuando un mismo deudor contraiga la obligación de entregar la cosa cierta con diferentes acreedores, con más de un acreedor. En este caso la ley nos prevé cuál de los acreedores va a obtener, si se quiere, la cosa cierta, o cuál va a prevalecer sobre los demás, porque como dijimos al principio de la exposición, la cosa cierta es una, única e irreemplazable y no tiene equivalentes. Y en el caso de que el deudor la haya prometido a más de un acreedor, bueno, tenemos que ver a quién en definitiva deberá ser entregada esa cosa cierta para que efectivamente se convierta en titular del derecho real sobre ella, y qué va a pasar con los demás acreedores. Esto lo resuelve nuestro código en los artículos 756 y 757, según se trate de bienes inmuebles o de bienes muebles, ¿sí? Partimos de la base que la concurrencia de acreedores o el conflicto de acreedores se va a dar si concurre más de un acreedor
que sea de buena fe y a título oneroso. Acá nos quedan por fuera los acreedores de mala fe y o a título gratuito, ¿sí? En el caso de que entre la concurrencia de acreedores haya varios de mala fe, varios a título gratuito, etc., siempre prevalece el de buena fe y a título oneroso, como consecuencia del régimen general, que ya estudiamos en parte cuando vimos el pago con cosa ajena, etc. Pero en el caso de que más de un acreedor sea de buena fe y a título oneroso, entre ellos se va a dar este conflicto entre los de buena fe y a título oneroso, y el código nos resuelve quién finalmente prevalece sobre los demás. En materia de inmuebles, va a prevalecer el acreedor de buena fe y a título oneroso que tenga emplazamiento registral, es decir, que haya registrado el inmueble a su nombre, y además la tradición. En el caso de que ningún acreedor de buena fe y a título oneroso tenga el bien registrado a su nombre y la tradición, prevalece el que ha recibido la tradición. En su defecto, ninguno recibió la tradición, el que tiene el emplazamiento registral. Y por último, en los demás supuestos, es decir, ninguno de los acreedores de buena fe y a título oneroso tiene emplazamiento registral, ninguno ha recibido la tradición, va a prevalecer el que tiene título de fecha cierta anterior. Fecha cierta en cuanto a la fecha que nos da la posibilidad de oponerla a terceros, concepto que ya estudiamos en parte general. Esto es importante saberlo porque tal vez en lo que es el conocimiento vulgar, etcétera, lo primero que uno se le viene a la cabeza es que va a prevalecer el acreedor con el cual el deudor se comprometió primero, ¿sí? Pero eso no es así, de hecho es el cuarto lugar, digamos, en todos los que se van descartando, y además no es solamente el acreedor con el cual el deudor se comprometió primero, sino el que tiene el título de fecha cierta anterior, ¿sí? Entonces, este es el orden que nos da en el caso de que haya varios acreedores de buena fe y a título oneroso de bienes inmuebles. Para el caso de bienes muebles, que está previsto en el artículo 757, cuando varios acreedores reclaman la misma cosa mueble prometida por el deudor, también son todos de buena fe y a título oneroso, tiene mejor derecho, en primer lugar, el que tiene el emplazamiento registral precedente cuando se trate de muebles registrables. En segundo lugar, el que ha recibido la tradición, cuando se trate de muebles que no son registrables. Y recién en los demás supuestos, el que tiene título de fecha cierta anterior. Vuelvo a repetir, no necesariamente título de fecha anterior, sino título que haya adquirido fecha cierta anterior. Para todos los casos, y dado que va a haber prevalecido un acreedor por sobre los demás, ¿sí? El acreedor de buena fe, ¿sí? El acreedor frustrado de buena fe que resulta justamente frustrado en su derecho, es decir, que no obtuvo la entrega de la cosa cierta a la que el deudor se comprometió y que además tampoco la va a poder tener porque prevaleció sobre el otro acreedor y porque la cosa cierta es única y no tiene un equivalente, es decir, ya no tiene posibilidades de obtener esa cosa, sí va a conservar su acción contra el deudor, por supuesto, para reclamar los daños y perjuicios sufridos. Es decir, se va a tener que, entre comillas, conformar con una indemnización, un equivalente, porque no tuvo acceso a la cosa cierta a la cual el deudor se comprometió a entregar, siempre y cuando sea un acreedor de buena fe que resulte frustrado en su derecho, es decir, que otro acreedor de buena fe a título oneroso prevaleció sobre él para obtener o para tener mejor derecho a la entrega de esa cosa cierta. Bien, pasamos ahora a las obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño. Como dijimos, en estas obligaciones de dar cosas ciertas para restituir, la entrega no va a estar orientada a constituir un derecho real, sino justamente a restituir la cosa a quien tiene derecho a recibirla. El dueño de la cosa cierta es el acreedor de la obligación de restituir, es decir, a su dueño hay que restituirle esa cosa cierta. Alguna doctrina nos equipara o incluye en el concepto de dueño a cualquier persona que tenga derecho a su posesión o tenencia, no necesariamente el titular de dominio, sino que cualquier persona que pueda recobrar la cosa para tenerla bajo su posesión o tenencia. En este caso, lo que va a pasar es que quien detenta materialmente la cosa es el deudor. Y por eso se va a aplicar toda la normativa referida a las relaciones de poder, que son la posesión y la tenencia. Pero además vamos a tener que ver las disposiciones específicas según cada supuesto que justifique la restitución. ¿Por qué? Porque un deudor puede estar obligado a restituir una cosa cierta, por ejemplo, cuando haya resultado vencido por cualquier tipo de acción real o posesoria.
También puede estar obligado a restituir una cosa cierta cuando, por ejemplo, venció un contrato, ¿sí? El caso típico de la locación. Venció el contrato de locación sobre ese inmueble y el deudor debe entregar esa cosa cierta a quien tenga derecho a recibirla, o por diversos motivos. Entonces, lo que se le va a aplicar acá son las disposiciones específicas según cada supuesto y también toda la normativa referida a las relaciones de poder, que son la posesión y la tenencia. Estas relaciones de poder, muy a grandes rasgos las vamos a definir para poder entenderlas, las tenemos receptadas y definidas en nuestro Código Civil y Comercial. En el artículo 1909 nos define a la posesión y nos dice que hay posesión cuando una persona ejerce un poder de hecho sobre la cosa, lo que la doctrina llama corpus, tiene materialmente la cosa, comportándose como titular de un derecho real, lo sea o no. Es decir, tiene el corpus de la cosa, detenta el poder material sobre la cosa, pero además tiene el animus domini, que llama la doctrina, que es el ánimo de comportarse como titular del derecho real, más allá de que efectivamente lo sea o no. Por el contrario, hay tenencia, nos dice el artículo 1910, cuando una persona ejerce un poder de hecho sobre la cosa, pero se comporta como representante del poseedor, es decir, reconoce que no es titular del derecho real, sino que reconoce esa titularidad del derecho real en otra persona. Esto muy a grandes rasgos para entender de qué se tratan las relaciones de poder. Entonces, en este caso, el deudor va a detentar materialmente la cosa, sea como poseedor o como tenedor, ¿sí? Y por eso es que se le van a aplicar las normativas relativas a estas relaciones de poder. Acá igual tenemos que recordar que las cosas aumentan, mejoran y se deterioran para su dueño y también que quien causa un daño lo debe reparar. ¿Sí? Rigen los mismos principios con la única particularidad de que acá el deudor no va a ser el dueño de la cosa, sino que en general quien va a ser el dueño de la cosa va a ser el acreedor. Entonces, para los efectos entre partes, vamos a repasar muy brevemente la normativa referida a las relaciones de poder, que se estudia con profundidad en derechos reales, pero que nos sirve a los efectos de entender qué es lo que sucede con las obligaciones de dar cosas ciertas para restituirlas a su dueño entre las partes. Acá rige lo mismo que dijimos en la diapositiva donde hablamos de los efectos generales. Quien debe una cosa cierta debe mantenerla en el estado, debe conservarla en el estado en que se encontraba al momento de nacer la obligación, ¿sí? Entonces, respecto a las mejoras artificiales, aplica el 1938, que nos dice que no se indemnizan las mejoras suntuarias, pero que respecto de las mejoras necesarias y útiles se puede requerir una suma hasta el mayor valor de la cosa, ¿sí? Siempre y cuando esas mejoras necesarias y útiles se hayan producido de buena fe. En cuanto a las mejoras naturales, tenemos el 1938 que nos dice que los acrecentamientos originados por hechos de la naturaleza en ningún caso son indemnizables. En cuanto a los frutos, ¿sí? El poseedor de buena fe hace suyos los frutos percibidos y los frutos naturales devengados. Por el contrario, quien la posee de mala fe, porque volvemos a repetir, un deudor puede tener que entregar esa cosa cierta para restituirla al dueño, habiéndola tenido bajo su poder de buena o de mala fe, debe restituir tanto los frutos percibidos como los que por su culpa dejó de percibir. Para todos los casos en las relaciones de poder se deben restituir los productos, ¿sí? Que son aquellos que la cosa da pero no con regularidad, que una vez que se extraen la cosa no los vuelve a producir, entonces en todos los casos se deben restituir, y los frutos pendientes van a corresponder al acreedor. En cuanto al régimen de los riesgos, que pueden ser el deterioro o la pérdida de esa cosa cierta que se debe entregar para restituirla a su dueño, se aplica el régimen ordinario de la imposibilidad de cumplimiento también, al igual que en las obligaciones de dar cosas ciertas para constituir un derecho real. Y el deudor de buena fe no responde sino hasta la concurrencia del provecho subsistente. Para el caso del deudor de mala fe, va a responder en todos los casos, excepto que ese deterioro o esa pérdida se hubiera producido igualmente estando la cosa en poder del acreedor. Y para el caso particular de la posesión viciosa, es decir, aquella que deriva de situaciones como el hurto, el robo, etc., el poseedor vicioso va a responder aunque se hubiera producido igualmente ese deterioro o esa pérdida de poder del acreedor. Para todos los casos, de todas maneras, siempre tenemos que recurrir a la relación jurídica que da sustento a esta obligación de restituir la cosa cierta, que, por ejemplo, en el caso de un contrato de locación, seguramente tenga una expresa prohibición a incluir mejoras en la cosa, ¿sí? Por más que sean mejoras útiles.
Entonces, en ese caso, para saber si existe o no derecho a resarcimiento, sea o no hasta el mayor valor de la cosa, vamos a tener que conjugar todas estas normas también con las disposiciones específicas. Y al igual que estudiamos en las obligaciones de dar cosa cierta para constituir sobre ellas un derecho real, pueden suceder efectos respecto de terceros, que están previstos en el artículo 759. En este régimen tenemos también una regla general. Si quien debe restituir, es decir, el deudor, se obligó a entregar la cosa, es decir, constituyó una obligación de dar cosa cierta con más de una persona, a más de un acreedor, ese deudor debe entregarla al dueño, al titular de dominio, previa citación fehaciente a todos los demás que la hayan pretendido. Para el caso de que se dé el conflicto, en el caso de inmuebles o muebles registrables, el acreedor, es decir, el dueño de la cosa, siempre va a tener acción real contra los terceros que sobre ella aparentemente hayan adquirido derechos reales o que la tengan en su posesión por cualquier contrato hecho con el deudor. ¿Sí? Puede suceder que una persona venda, por ejemplo, fraudulentamente un bien del cual no es dueño. En ese caso, el acreedor tiene siempre acción real contra los terceros que sobre ella aparentemente adquirían derechos reales, porque obviamente no lo van a haber adquirido porque nadie puede transmitir un derecho que no tiene, o que la tengan en su posesión por cualquier otro contrato. Si siempre el dueño o el titular de un derecho real tiene una acción real que protege ese derecho, que es rei persecutoria, como ya estudiamos y ya vimos en las diferencias entre los derechos reales y personales, cuyo único límite obviamente se da por la usucapión, es decir, que la persona que la tenga bajo su poder adquiera ese derecho real por prescripción adquisitiva. Para el caso de los muebles, si el deudor a título oneroso hace tradición de la cosa, el acreedor no va a tener derecho contra los poseedores de buena fe. Si esto se deriva de la regla general que tanto estudiamos y que tanto decimos que siempre el poseedor de buena fe a título oneroso es el que prevalece, salvo que la cosa sea robada o perdida. Pero en todos los casos, ese acreedor, ese verdadero titular de dominio, va a tener acción contra los poseedores de mala fe. Y para terminar, en el caso de obligaciones de dar cosa cierta, no para transmitir sobre ella un derecho real, no para restituirla a un dueño, sino simplemente para transferir el mero uso o la tenencia, ellas se encuentran reguladas por los títulos especiales. ¿Sí? El código acá nos hace una remisión y nos dice que se van a aplicar las normas de los títulos especiales. Para el caso de una obligación de entregar una cosa cierta para transferir solamente el uso de la misma, pueden aplicar las normas de la locación o del comodato, según sea el supuesto. Para el caso de una obligación de dar cosa cierta para transferir solamente la tenencia de la misma, se van a aplicar las normas del depósito que están previstas en el artículo 1910 y concordantes. Con esto damos por finalizada esta breve exposición. El sistema es en un todo coherente con los principios generales que establecimos al comienzo de esta exposición. Lo que es siempre importante es recabar sobre los deberes generales de conservación y de entrega y luego preguntarse con qué finalidad se constituyó la obligación de dar esa cosa cierta y en esa obligación, de la cual ya conocemos los elementos, identificar si el deudor es o no el dueño o si el acreedor es o no el dueño de acuerdo a la finalidad para la que se constituyó esa obligación, es decir, transferir sobre ella un derecho real o restituirla a su dueño. Y en virtud de eso y de los principios generales que ya estudiamos, de que las cosas crecen y perecen para su dueño, y de que quien por su culpa causa un daño lo debe reparar, y de que el deudor de una cosa cierta está obligado a conservarla en el estado en que se encontraba al momento de constituir la obligación, de allí vamos a sacar prácticamente todas las respuestas a este régimen que sé que aparece como demasiado inabarcable al principio, pero responde a las reglas de todos estos principios generales y es completamente razonable con todos los principios también generales del derecho.